diferentes, en diferentes momentos inclusive, pero puede ser de alguna manera similares. Si no tenemos conciencia de que existen, pues nos vamos a escindir, nos vamos a alejar. Y es todo lo contrario, hay que tratar de acercarse más, buscar ayuda, apoyarse, buscar ayuda profesional además. Es que esto es una cosa, honestamente, desde mi punto de vista, es una cosa normal, es una cosa inclusive sencilla. Pero a veces se diluye y bueno, termina la gente perdida, ¿no? Y sobre todo que lo que siempre hemos dicho, uno no se casa, mejor dicho, uno se casan unas versiones de uno y a medida que uno va avanzando en el tiempo, vamos evolucionando Claro, como individuos total. y la maravilla de la pareja y de la pareja exitosa, desde mis ojos, es que yo me vaya enamorando de esas versiones de esa otra persona. Y que esa otra persona se vaya enamorando de mis versiones, pero que además vayamos acompañándonos, entendiéndonos, cuidándonos en todas esas versiones y maravillándonos de eso que estaba pasando en nosotros y en el otro, y que nada de eso sea señalado ni juzgado, porque todo lo contrario, qué delicia verte ante mis ojos cambiar, porque te sigo admirando, te sigo apoyando, me sigo sorprendiendo. Entonces, creo que todo esto lo hemos atravesado con lo difícil que es también, porque muchas veces cuando uno se siente perdido, cuando uno no tiene las respuestas, o aún teniéndolas, hay incertidumbre, porque uno dice, bueno, ¿y después de esto qué pasa? ¿No? Lleva uno sintiéndose de cierta manera y estoy cambiando, y eso ¿a qué me va a llevar? Y tiene uno de verdad que más preguntas que respuestas. Claro. Pero si uno se siente acompañado, se siente comprendido, pues es mucho más fácil. Y sobre todo que esto tiene mucho que ver con de verdad que yo creo que todavía el mundo tiene una deuda muy grande con las mujeres, y es reconocer la majestuosidad de la menopausia, de las ventajas que tiene. Yo creo que todo el mundo habla de lo malo, lo malo y la desventaja. Lo ve como algo malo siempre. Exacto. Sí. Entonces, a las mujeres nos asusta hablar del tema, ponerle un rótulo, porque ¿qué quiere decir? Que estamos viejas, que ya el mundo no nos va a tener en cuenta. Hasta aquí fue. Exacto, como hasta aquí ya usted no está vigente, o cuando tiene cosas espectaculares. Ya llegó a su fecha de caducidad y ahí para adelante ya es tiempo extra. Exacto, como si además Nada fuéramos más falso. solo unas máquinas de hacer bebés. Entonces, ya usted está obsoleta, máquina, y ya no puede hacer más bebés, entonces Y ya no fíjate sirve. que en relación a eso, yo siempre le digo también esto a mis pacientes, y es, claro, hace 100 años nadie se tenía que preocupar de la menopausia. ¿Para qué nos íbamos a preocupar de la menopausia si la expectativa de vida de las mujeres era de 50 años y la menopausia llega en promedio a los 50 años? Pues ¿para qué se preocupa uno de una situación que le va a suceder cuando uno ya está muerto o ya se va a morir? Pero es que tú no vas a vivir 50 años, tú vas a vivir 80, 90, 100 años. Potencialmente vas a vivir más tiempo en menopausia que lo que has vivido hasta ahora, en especial tú, que eres muy joven. Entonces, es algo que tiene toda la relevancia y es de todo el interés, y hay que meterle absolutamente toda la seriedad y todo el empeño a esto, porque pues es que tienes el resto de tu vida por delante todavía, ¿no? Cero fecha de caducidad, ¿sí me explico? Exacto. Entonces, yo pienso que el primer paso es, cuando sintamos que algo nos está pasando, que nos estamos sintiendo diferentes, hablar, verbalizarlo, con las personas que uno les tenga confianza. No deje así. O cuando los dos vimos que había la necesidad de entender qué era lo que estaba pasando con esos síntomas que yo veía aislados, que ni siquiera entendía como síntomas, yo solo me sentía diferente, pero no estaba pudiendo. Te sentías en cuerpo ajeno. Exacto, y no había podido identificar de dónde venía, ni unía un síntoma con otro, porque es que esa es la maravilla de la menopausia, que no tiene solo que ver con la regla y ya. Por supuesto, te quería justamente preguntar eso.
Hoy en día el tema inclusive de la menstruación que lo mencionas tú, y en relación a la menopausia, en muchas circunstancias tiende a ser irrelevante y no signo de ninguna menopausia ni nada, porque muchas mujeres hoy en día utilizan como métodos anticonceptivos los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel. Esos sistemas intrauterinos generan en un gran número de mujeres amenorrea. No les llega la menstruación, no importa la edad que tengan, o sea, pueden tener 20 años y entran en amenorrea. Entonces, eso hace que el diagnóstico de menopausia a veces se nos complique porque si nos vamos a confiar solamente para la menopausia de que le dejó llegar la menstruación, y entre otras cosas los síntomas ni siquiera empiezan cuando llega la menorrea. La menopausia es un proceso, y es un proceso largo, es un proceso que puede durar 10 años o más. Entonces la mujer sigue todavía con sus menstruaciones, pero ya sus ovarios no están funcionando, digamos que al 100%, y los síntomas empiezan mucho antes de que siquiera llegue la menorrea, o sea, que no llegue la menstruación, o las mujeres que tienen sistemas intrauterinos, pues ya están en amenorrea, entonces para ellas no es raro que no tengan la menstruación. Entonces, eso hace que se pase mucho más fácil por alto el diagnóstico. Obviamente no todas las mujeres van a tener el 100% de los síntomas, ni todos son iguales. Fíjate que tú, a diferencia de la mayoría, en vez de calor sentías frío, bueno, distinto. Entonces, sí creo que vale la pena decir cuáles son otros síntomas que pueden sentirse, que son relativamente comunes. Digamos, lo más común son lo que se llaman los síntomas vasomotores, que son las oleadas de calor, sudoración nocturna, ansiedad, bueno, los síntomas también afectivos, irritabilidad, la habilidad emocional, episodios depresivos, crisis de ansiedad, ataques de pánico, todo eso es también relativamente común. Pero también hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay dos síndromes muy bien identificados, muy bien definidos en la menopausia, que son el síndrome urogenital de la menopausia y el síndrome osteomuscular de la menopausia. El urogenital, entonces, que generalmente se presenta, pero puede ser muy tempranamente, pero generalmente se presenta ya con una menopausia más establecida por la falta de estrógenos a nivel genital, entonces irritabilidad vaginal, ardor vaginal al orinar, resequedad, lubricación disminuida, bueno, síntomas en general, vaginitis a repetición, flujos a repetición, cosas inexplicables que antes no les estaban pasando y empiezan a suceder, que ustedes mismas cuando van al consultorio dicen, pero es que a mí esto nunca me pasaba y ahora entonces cada rato estoy con infecciones urinarias, con cistitis, con vaginitis, bueno, síndrome urogenital de la menopausia, totalmente tratable también. Y el otro es el síndrome osteomuscular de la menopausia. Me empieza a doler el dedito y de pronto me deja de doler el dedito y empieza a doler la rodilla y de pronto amanezco tiesa y me duele todo y no me puedo parar de la cama al baño fácilmente porque estoy perdiendo elasticidad. Antes lo que podía hacer ya no lo puedo hacer tan bien y tan fácilmente.